Si tienen alguna duda, algo que quieran revisar, por favor, quienes tienen algo que no está claro, formulen sus Profesor, preguntas. una pregunta. Sí, dinos. En el bajo cifrado, ¿cómo pondría la alteración en el caso de que el bajo tenga esté alterado? Bien, bien, buena pregunta. ¿Habrá alguna necesidad de indicar que el bajo está alterado si el bajo es el sistema de referencia? Sí. ¿Qué, qué consideras? Si el bajo ya es el sistema de referencia, ¿será necesario indicar las cifras? ¿Qué crees? Ah, bueno. Solo tendría que poner las demás porque creo que se ve la primera tal. ¿Se vería? Siendo el bajo el sistema de referencia, no hay necesidad de indicar cuál es la alteración que tiene el bajo, ¿verdad? Sí. ¿Se entendió la relación o lo aclaramos con mostrándonos tu ejemplo? ¿Quién está preguntando, por favor? No, sí se entendió, creo que fue claro. Bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta, alguna duda? Doctor, yo aún el bajo cifrado no lo tengo muy en claro. Bien. ¿Nos muestras tus inquietudes, por favor? ¿Qué cosas no tienes definidas para revisarlas? Porque hoy vamos a hacer una revisión general. Vamos a ir desde la escala de origen y todas las relaciones hasta el bajo cifrado, ¿sí? Vamos a hacer una revisión general. Pero yo no he podido escanear últimamente mis No hay hojas por problema, no hay problemas. problema. Sin embargo, justamente es mi duda, lo de algo parecido a lo de Laura, porque hay ciertas, o sea, diferencias como que a veces ya es necesario poner el bajo cifrado y a veces se evita porque es como ya obvio, pero en esos aspectos justamente como que me confundo. Bien. Laura tiene su trabajo escaneado, lo puede mostrar en pantalla. Ahora estoy, te lo hago rápido. Bien. También quería preguntarle cuando son más de siete sonidos, de cuatro sonidos, perdón. De cuatro sonidos. Cuando los acordes son de más de 4 sonidos, Ajá. ¿También se consideran los otros? claro que sí, se consideran todos. Pero en la distribución a 4 voces, recuerda que si tenemos un acorde de 5 sonidos, por ejemplo, un acorde de novena, va a tener que omitirse un elemento, ¿verdad? Porque tenemos simplemente 4 voces. Y recurrimos entonces al inicio, el fenómeno de resonancia. ¿Qué elemento puedo suprimir si tengo un acorde de 5 elementos y solamente dispongo de 4 voces? ¿A qué elemento puedo suprimir? A la quinta. Exactamente. ¿Y cuál es la razón? Es, sería por el fenómeno de resonancia o porque si, por ejemplo, eliminamos la tercera, no se sabría qué acorde es, y si ya tiene esta séptima, se supone que ha pasado por la quinta. Ujú. Exactamente. Y la séptima es una sonoridad particular y la novena es una sonoridad particular y la quinta está implícita en el fenómeno de resonancia, ¿verdad? Profesor, en este caso aún no termina esa parte por esa duda. Por eso Bien, lo dejé ahí las partes de las funciones para colocar el bajo. bien.
Cuando se van a colocar las alteraciones en estos acordes no están diseñados para trabajarlos con el bajo cifrado. Vamos a trabajar con el bajo cifrado con básicamente acordes, entre comillas, más comunes. Sin embargo, podemos aplicar aquí el razonamiento. Las cifras que se colocan son las cifras de la relación del bajo con los otros elementos. ¿Sí? Vamos a tomar como referencia este acorde que su compañera ha cifrado mi 9 bemol 5. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, recordemos que cuando queremos nosotros indicar la relación del bajo con los otros elementos, consideramos la relación con el contexto y la relación del bajo con los otros elementos. Entonces, preguntamos, de si bemol a sol, ¿qué intervalo es? Una sexta. Una sexta. Entonces, ¿qué cifra tenemos que poner? 6. Un 6. Todavía no vamos a considerar las modificaciones, ¿de acuerdo? Solamente las cifras primero. De si bemol a fa, ¿qué intervalo hay? De si bemol a fa sostenido. ¿Qué intervalo? Solo el intervalo, la denominación genérica, no la específica. De si bemol a fa sostenido, Una quinta. una quinta. Bien. Entonces tenemos un 6 y un 5, ¿verdad? De si bemol a mi, Una cuarta. una cuarta. Y de si bemol a re, Una tercera. una tercera. Muy bien. ¿Cuáles son las cifras que debe tener? Un minutito, por favor. Vayan pensando. Bien. Entonces, ¿cuáles son las cifras que debe tener? 6, 5, 4 y 3. 6, 5, 4 y 3. Perfecto. Hasta ahí todos están teniendo claras las relaciones del bajo y las cifras que se van a colocar. Sí. ¿Seguros? ¿Hay alguien que todavía está viendo Sí. chino mandarín? ¿Cuál es la primera relación? Interválica general, ¿verdad? La amplitud, 6, 5, 4 y 3. Pero como nos están dando un contexto, ahora tenemos que ver cuáles son las modificaciones que se han presentado dentro de ese contexto. No consideramos el bajo porque el bajo es quien está dando la referencia, ¿verdad? Entonces, la sexta lleva alguna alteración, ha sido modificada respecto del contexto. No. No. Entonces, ¿lleva alguna alteración? No. No, solamente queda como 6, ¿verdad? Sí. La quinta, ¿tiene alguna modificación respecto del contexto? No. No. ¿Lleva alguna alteración la cifra? No. La cuarta, ¿tiene alguna alteración respecto del contexto? No. ¿Lleva alguna alteración? Tampoco. Tampoco. La tercera, ¿lleva alguna alteración respecto del contexto? No. No. Entonces no lleva ninguna alteración porque todos los elementos están en relación a los El elementos del contexto, ¿verdad? ¿Se entendió? Sí. Bien, pero ahora vamos a asumir que el contexto ya no va a ser la, sino que el contexto va a ser do.
Ahora el contexto va a ser do. ¿Me siguen? Sí. El contexto ya no va a ser la, ahora el contexto va a ser do. Voy a considerar este contexto do. Entonces, las cifras no van a cambiar, ¿verdad? No. Las cifras no van a cambiar. Pero ahora los elementos que tiene el acorde en relación al contexto, las alteraciones que yo deba colocarle a las cifras, sí va a cambiar. ¿Por qué? Porque en el contexto de do no hay sol sostenido. Entonces, ¿qué le tengo que poner al 6? Sostenido. Sostenido. ¿Qué le tengo que poner al 5? Sostenido. Sostenido. ¿Se entendió? Sí. ¿De qué va a depender las cifras o las alteraciones? Primero las cifras. ¿De qué dependen las cifras? Las cifras simplemente dependen de la relación de la nota más grave con los otros elementos. Simplemente se cuenta, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Ahora, para saber cuándo utilizar alteraciones que acompañen a las cifras, ¿qué tenemos en cuenta? El contexto. El contexto. ¿Facile o difficile? Hasta ahí fácil. Muy bien. Esa es la razón por la que siempre tenemos que establecer una referencia contextual, una referencia al contexto. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro pasaje? En este caso, en este ejercicio, entonces lo hago con el cifrado normal. Sí, simplemente indicando la función general. Ok. Pero si tú quieres y deseas explorar e ir poniendo en aplicación lo que estamos estudiando sobre el bajo cifrado, como ejercicio intelectual lo puedes aplicar ahí. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Alguna otra participación? Profesor, ¿Alguna? y Dime. las veces que a veces no se pone ciertos cifrados, es- esas veces, ¿a qué se debe? Ah, Por ejemplo, no por- se pone la quinta. muy bien. Cuando es evidente que la configuración del acorde va a tener ese elemento. ¿Puede demostrar, por favor, Laura, tu ejercicio para... Bien, entonces habíamos establecido que las cifras eran 6, 5, 4 y 3, ¿verdad? En el contexto de la. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Se puede omitir alguna de las cifras? ¿Se puede omitir el 6, el 5, el 4 y el 3? ¿Alguno de esos elementos se podría omitir? Creo, creo que sí. ¿Qué elementos crees que se puedan omitir? Mm, La quinta. Veamos, para omitir un elemento, lo primero que se tiene que determinar es haber encontrado la raíz del acorde que voy a construir. Una vez que yo encuentro la raíz del acorde, entonces asumo que van a tener determinadas características. Es decir, un acorde no puede tener, debe tener siempre tercera, se puede omitir la quinta, etcétera, etcétera. Entonces, en este Entonces, caso no se podría. eventualmente sí, porque si tú determinas que la raíz es mi,
entonces se podría omitir la sexta, ¿sí? Ajá. Ah, ya, ya. ¿Se En entendió? este caso es la, ¿Perdón? el contexto, Claro, entonces no se podría. pero exactamente. Hay ocasiones en que se puede omitir y hay ocasiones en que no se puede omitir dependiendo del contexto y de la claridad o relación que los elementos del acorde me indiquen. Porque, por ejemplo, si el contexto es do y yo suprimo la sexta, porque esa sexta va a tener un sostenido, no podría suprimirla, ¿verdad? Ujú. Pero si yo determino que la raíz del acorde es mi, entonces eventualmente la sexta no va a ir, porque yo sé que todo acorde debe tener tercera, por lo tanto se asume que esa sexta está implícita. ¿Sí? Sí. Va a depender de las relaciones. Ahora, este tipo de, el bajo cifrado no está diseñado para este tipo de acordes. El bajo cifrado está diseñado para los acordes más básicos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Porque es una formulación, recuerden, del siglo XVIII, donde los acordes simplemente tenían 3 sonidos y los que podían tener 4 sonidos eran los acordes de séptima de dominante y sus parientes, ¿verdad? Luego, en el siglo XIX se da un paso y ahí aparece el cifrado incluso para los acordes de novena. Pero las modificaciones ya tienen algunas particularidades. Entonces, el bajo cifrado generalmente se emplea para estructuras básicas del siglo XVIII. ¿Sí? Sí. Les voy a compartir luego una tabla de cifrados desde la perspectiva del siglo XVIII que se encuentra en el libro en francés que se llama Tratado de Armonía de Dubois. ¿Sí? Luego les voy a compartir esa serie de cifrados y vamos a ver. Lo importante es entender cuál es la lógica de las cifras y cuál es la lógica de la colocación de alteraciones a las cifras. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. ¿Alguna otra participación? ¿Alguna otra duda? Bien. Vamos a comenzar a revisar los contenidos desde el inicio. Y cada uno de ustedes va a proponer un elemento de ese contenido sobre el cual tenga algún problema o que considere que es muy difícil. Ejemplo. Vamos a construir una escala mayor. Alguien que dicte una escala mayor que considere la más difícil de todas las escalas mayores. O la escala con la que ha tenido algún problema para construir Fa sostenido. fa sostenido. Muy bien. Pero eso podría ser en forma descendente. ¿En forma? Descendente. En forma descendente, claro que sí. Entonces vamos a dejar un espacio aquí y vamos a ir en forma descendente. Para construir la escala en fa sostenido mayor, entonces la forma descendente ya implica un ejercicio intelectual un tanto más elaborado para algunos, ¿verdad? Pero veamos cuál es la lógica. ¿Qué sabemos de la escala de fa sostenido mayor? Tiene Que 6 tiene sostenidos. que tiene 6 sostenido. 6 sostenidos.
fa sostenido, Seis es do tercera. sostenido, sol sostenido, re sostenido, la sostenido y mi sostenido. La única nota que no tiene sostenido es El sí. el si. Entonces, ¿qué hago? Simplemente, no digo que tiene, yo por ejemplo, yo no pensaría que tiene 6 sostenidos. Yo pensaría que no tiene la última alteración nada más. Para Entonces mí le pongo eso es mejor. sostenido a, entonces le pongo sostenido a todos. ¿Sí? Le pongo sostenido a todos. Yo sé que el último, el sí no va a tener. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesor. Muy bien. Entonces tengo que hacer un uso inteligente de los recursos que tengo. Puedo pensar, tengo todos los sostenidos excepto sí. Entonces, si tengo todos los sostenidos excepto sí, pongo todos los sostenidos y cuando llego al sí no le coloco el sí, porque yo sé que la escala de fa sostenido mayor tiene tales o cuales alteraciones. Lo puedo construir de forma ascendente o de forma descendente. ¿Sí? Otra escala, por favor, que consideren complicada o que hayan tenido algún problema para construirla. Otra escala mayor que hayan tenido algún problema o que consideren compleja o elaborada. Profesor, ¿Sí? en mi caso, más de construir las escalas, todavía me sigue perjudicando al detectar el acorde Bien, mayor. vamos, Cuando está en desorden. estamos yendo por etapas. Estamos, Profesor, disculpe. no te preocupes, ¿estuviste desde el inicio de la clase? Sí, Bien, entonces había estado indicando, primero había sí, pedido usted ha dicho algunas que vamos a empezar de nuevo a repasar participaciones desde la base. sobre, y luego comenzamos la clase específica de hoy revisando contenido por contenido. Entonces, lo primero que tengo que hacer es establecer si tengo alguna dificultad para construir escalas. Por eso, lo que estoy pidiendo en este momento es si alguien considera que hay alguna escala mayor que sea difícil de construir con la que haya tenido algún inconveniente para construirla. Entonces, alguien propuso la escala de fa sostenido. Muy bien, hemos visto una estrategia para construirlo a partir de lo que ya hemos avanzado. Yo sé que la escala de fa sostenido mayor tiene tales elementos o que no tiene tales elementos. Lo puedo construir desde un punto de vista o desde el otro punto de vista. Igual tengo los recursos y tengo que administrar mis recursos para ser eficiente. ¿Alguna otra escala que haya creado o que se considere que sea difícil? Muy bien. Si no hay ninguna escala que consideren difícil o que hayan tenido inconvenientes, ahora vamos a pasar al siguiente contenido. ¿Cuál es el siguiente contenido? Entonces podríamos hacer la escala de sol bemol mayor. Sol bemol, claro que sí. La escala de sol en forma ascendente o descendente. Esta vez podríamos hacerla ascendente. Bien. O es diferente. No, claro que no, es la misma lógica. Sí. Entonces, sol bemol mayor en forma ascendente. Entonces vamos a construir sol bemol mayor en forma ascendente. ¿Qué sabemos de sol bemol? Para empezar, que está en el círculo de quintas descendentes. Y yo sé que para llegar a la quinta descendente de sol bemol he pasado por si bemol, mi bemol, la bemol, re bemol, sol bemol, y que por lo tanto debe tener hasta do bemol, ¿verdad? Sí, Tiene 6 bemol. Y no en mi tiene caso, el fa. ajá, exacto. Y ya hemos construido la escala de sol bemol. De sol bemol. Sea cual fuera la perspectiva, ya sea por la cantidad de o por quién falta.
Además, puedo configurar o puedo reforzar desde la estructura. De sol bemol a la bemol un tono, de la bemol a si bemol un tono, de si bemol a do bemol medio tono, etcétera, separar por tetracordos e identificar los elementos. Entonces tengo formas de corroborar que ese elemento, esa estructura esté correctamente elaborada o construida. Hay formas de corroborar. Separo por tetracordos, miro su configuración, confirmo relaciones y basado en parámetros de relación puedo yo determinar si la escala está correctamente o incorrectamente construida. ¿Alguna otra escala que consideren compleja, difícil de construir? Sostenido. ¿Perdón? Sol sostenido. Sol sostenido. Muy bien. Sol sostenido entra dentro de la categoría de escalas teóricas. Es decir, que existe, pero por su complejidad no se usa. Pero nosotros sí sabemos construir la escala de sol mayor, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces construyo Sí, la escala de sol mayor. Sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido y sol. Muy bien, ahora tengo que construir sol sostenido. Entonces, ¿qué hago? todos sostenidos y el fa doble sostenido. Sencillo. Ujú. Después de mucho practicar, sí. Bien, lo único que hay que hacer es establecer la relación entre estructuras y así puedo construir las escalas dentro del círculo de quintas ascendentes o descendente y las escalas teóricas puedo construir hasta mi cuádruple bemol, mi pentaple bemol, sol hepta sostenido, si con 200 bemoles. Porque hay una lógica de relación. Si yo sé construir la escala base en el sistema del círculo de quintas, lo que hago para las escalas teóricas es simplemente sobre esa escala base hacer las agregaciones necesarias. Si fuera sol cuádruple sostenido, el fa tendría que ser 5 sostenidos, ¿no? Y el resto 4. Si es sol sostenido, triple sostenido, Si fuera sol cuádruple sostenido, fa tendría por que eso, ser 5 veces sostenido y el resto 4 sostenidos, cuidado, cuidado, ¿no? cuidado, cuidado con la cuenta. Para llegar a cuádruple sostenido, ¿cuántos sostenidos más vas a agregar? Por eso, si lo vemos en relación a este de acá, siempre el fa es un sostenido más que el resto. Entonces, A ver, vamos por partes, con tranquilidad, ¿sí? Para llegar a sol cuádruple sostenido, ¿cuántas alteraciones más vas a agregar al sol? no, yo decía el fa. Alessandra, vamos partiendo desde el inicio. ¿Cuántas alteraciones le vas a agregar al sol para que se vuelva cuádruple sostenido? A partir de ahí 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. ¿Aquí cuánto vas a agregar? 4. 2, 3. ¿En qué se convierte? Claro. A todos les vas a agregar la misma cantidad, Alessandra. A todos les vas a agregar la misma cantidad. Ya. Y se convierte automáticamente en uno más porque viene de la escala de base, ¿no? Exactamente, ¿sí? Ya. Por eso es importante la relación con la escala de base. Y simplemente se agrega la misma cifra a todos, la misma cantidad de elementos. Ya. Si voy a agregar 3, agrego 3 acá. Si voy a agregar 4 acá, agrego 4 acá, ¿sí? Ya. Sí. Bien. Hay una lógica que hace que el patrón simplemente se mueva hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la cantidad de elementos que le voy a agregar.
Bien. Entonces, si tengo aquí, por ejemplo, le agrego un sostenido, acá le agrego un sostenido, ¿verdad? Si acá le agrego otro sostenido, acá le agrego otro sostenido. Si acá le agrego otro sostenido, acá le agrego otro sostenido. ¿Estamos? Claro, Y si aquí le agrego otro sostenido, aquí le agrego otro sostenido. ¿Sí? claro, y automáticamente se convierte ya en todo. En lo que fue. Y por supuesto, la misma cantidad de elementos a los otros internos, ¿no? Estoy simplificando de los extremos nada más, en los que tienen elementos a modificar. Pero eso mismo sucede en todo. Claro. Bien. Ah, ¿alguna otra escala que les sea aparentemente compleja, difícil? Participen, por favor, para hacer óptimo el empleo del tiempo. O puede ser fa bemol menor. Fa bemol. Estamos en mayores. Primero estamos regresando desde la etapa de las relaciones. Vamos a llegar a los menores. Vamos a Ok, llegar a los menores. fa bemol Fa mayor. bemol mayor. Muy bien. ¿Qué sabemos de fa bemol? Sabemos construir fa, ¿verdad? Fa, sol, la, si bemol, do, re, mi y fa. Para que sea fa bemol, ¿qué tenemos que hacer? Agregan un bemol. Bemol para ti, bemol para ti, bemol para ti. Un bemol más para ti, un bemol para ti, un bemol para ti, un bemol para ti y un bemol para ti. ¿Sí? ¿Están aclarándose las cosas o todavía siguen turbias? Está claro, profesor. Sí, está Bien. que se aclara, Esto, profesor. si Las repite la- relaciones de las escalas teóricas, las relaciones de las escalas teóricas son elaboradas en base a las escalas ordinarias del círculo de quintas, tanto ascendente como descendente dentro del ámbito del reloj básico. Sí, ¿alguien quería participar? Solo comentaba que las rotaciones en la escala, creo que eso ya lo sabemos bien todos. No te estoy escuchando con claridad. ¿Podrías, por favor, una vez más indicar lo que acabas de manifestar? Que las relaciones de la escala creo que ya lo sabemos bien. Bien, entonces vamos a pasar ahora a los intervalos. Gracias por tu participación. Maestro, tengo una pregunta. Sí, formula. Sí, ya, la escala, por ejemplo, de fa bemol mayor y mi mayor sonarían igual, pero ¿serían la misma escala? ¿O No. no? Gráficamente y auditivamente, desde la concepción del siglo XVIII, son diferentes. Porque intuitivamente en el cerebro se ha instalado una lógica de acuerdo al brillo, entre comillas, de las tonalidades. Se decía en el siglo XVIII que las escalas en el círculo de quintas ascendentes tendían hacia el brillo. ¿Cuál es el antónimo de brillo? Opaco. A la opacidad. Por lo tanto, las escalas del círculo de quintas descendentes, ¿hacia dónde tendrían? Hacia la opacidad. Hacia la Lo opacidad. oscuro. Sí. Entonces, si vamos por el círculo de quintas ascendente y llegamos a mi, brillante, porque ha pasado por la escala de do, sol, re, la, mi, ha llegado a mi por brillante, brillante, como dirían los argentinos. Y si vamos a la escala de fa bemol, tendremos que pasar el círculo completo y dar un pasito más, es decir, de opaco para opaco, ¿verdad? Entonces la pregunta es, pero si es el mismo punto, es el mismo sonido,
Ahora, pero en el siglo XVIII no era lo mismo tocar en mi que en fa bemol. Porque el sistema temperado se establece después de Juan Sebastián Bach. Y el sistema temperado establece las equivalencias enarmónicas. Dice, mi es igual a fa bemol. Pero antes no era eso. ¿De acuerdo? Sonaban distinto y la concepción psicológica, cuando tú veías algo con sostenidos, decías, ah, esto va a sonar brillante. Y cuando veían una obra con bemol, decía, esto va a sonar tendiendo a la opacidad. ¿De acuerdo? Hoy es lo mismo, porque se estableció en el siglo XVIII tardío, se consolidó el sistema temperado, que lo establece Bach. ¿Sí? Bach establece el sistema temperado, el sistema de equivalencias enarmónicas. Es un resumen de lo que significa el sistema temperado. Bien, entonces ahora vamos a pasar a los intervalos. Y para eso necesitamos que nos propongan algunos intervalos que consideren complejos. Esfuércense por dictar los intervalos más complicados que crean. Primero, dicten 2 notas y me dicen la dirección simplemente. Fa sostenido hacia arriba. Fa sostenido ¿con quién? Ah, el intervalo. Fa sostenido ¿contra quién? Ya, contra do bemol. Contra do bemol. Bien. ¿Alguien más? Un sol bemol Sol bemol contra fa doble sostenido. Contra fa doble sostenido. Ajá. Otro. Dicten por favor los intervalos que consideren más tenebrosos. La sostenido. Re sostenido, mi doble bemol. Re sostenido y mi doble bemol. Doble. Bien. Otro. La sostenido, descendente, re, doble sostenido. No, re doble bemol, pero descendente. ¿Descendente? Ajá. Descendente. Muy bien. Ahora vamos por los descendentes. Entonces, otro más descendente. Do bemol Do bemol y si doble sostenido. y si doble sostenido. Muy bien. Otro. Otro. Aprovechen que estamos revisando Sí sostenido con mi bemol ascendente. si sostenido con mi bemol. Pongan atención, por favor, en el sector en el que nos encontramos, ¿sí? Por favor, pongan atención en el sector donde nos encontramos. Había pedido, en primer lugar, que dictaran una serie de intervalos ascendentes. Luego se interrumpió la formulación de intervalos ascendentes porque alguien propuso un intervalo descendente. Entonces, a partir de esa ruptura dijimos, vamos a trabajar entonces esta otra área con intervalos descendentes. ¿Sí? ¿Están entendiendo, por favor, para tener un orden en lo que estamos trabajando? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. Podríamos cambiar el último mi bemol por el de mi bemol una octava abajo. Eventualmente, para tener un orden, sí. Mi bemol aquí. Muy bien. Entonces vamos a partir de lo que sabemos y de lo que no sabemos. ¿De acuerdo? Fa sostenido. ¿Sabemos cuál es la armadura de fa sostenido?
Sí, todos sostenidos menos sí. Muy bien. Pero ahora ya no necesitamos pensar de esa manera. Ahora necesitamos saber cuáles son los elementos, porque ahora voy a contrastar elementos. Es decir, ahora ya no puedo trabajar desde el punto de vista del quién no está, sino de los que tienen, para ver cómo están siendo afectados. ¿Sí? Sí, profesor. Entonces, es importante tener una perspectiva. Recuerden que no hay que actuar de manera mecánica. Hay que reflexionar sobre las relaciones. Entonces, ¿qué sabemos de fa sostenido? Que su quinta justa es Do sostenido. ¿cómo Sostenido. sabemos que su quinta justa es do sostenido? Por la armadura. Por de los la elementos que tiene. Por eso es que acá ya no puedo trabajar con la perspectiva de quién ha sido omitido. ¿Se dan cuenta que es una cuestión de estrategia? Sí, Es una cuestión de saber cuándo utilizar la herramienta y cómo utilizar la herramienta. No hay que trabajar de manera mecánica. Entonces, ahora podemos concluir qué intervalo es el que está en el primer compás. Quinta subdisminuida. Un intervalo de cuarta, Ah, o de quinta, perdón, Quinta subdisminuida. quinta subdisminuida. ¿Cómo concluimos que es un intervalo de quinta subdisminuida? porque la quinta justa sería un do sostenido. La quinta disminuida sería do natural y ha dado Ah. un paso más hacia abajo, ¿verdad? Sí. ¿Se entendió a partir de qué elementos puedo encontrar la solución más práctica, desde lo mecánico o desde lo reflexivo? Desde lo reflexivo. Bien. ¿Cómo podemos? Profesor, Aló. ¿y si ese do tuviera otro bemol, cómo lo llamaríamos? Ah, muy bien. Recordemos que el sistema está diseñado para aplicar lo que el filósofo Guillermo de Ockham estableció en el medioevo, que es el principio más sencilla. ¿Había necesidad de utilizar un acorde de fa sostenido do doble bemol? No, no habría necesidad. ¿Teóricamente es posible? Sí, teóricamente es posible. ¿Cómo le denominaríamos? Quinta subdisminuida, es decir, dos veces por debajo de la manipulación normal. ¿De acuerdo? Sí, sí, profesor. Si tuviera 200 disminuciones, sería una especulación teórica, sería un ejercicio intelectual, que está bien, pero ¿sería razonable utilizarlo? No. No, porque el No. siglo XVIII está diseñado para dos polos nada más. Y las eventuales complejidades comienzan a instalarse en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI. Sin embargo, hay algunas cosas que se han ido simplificando. Antes todo estudiante de música tenía que leer en 8 claves, perdón, en 7 claves, el denominado septiclavi. Ahora a las justas pueden leer en una. ¿Sí? Entonces, la cantidad de disminuciones que se tengan, teóricamente, son posibles indicarlas de manera intuitiva. ¿Cuántas veces estás pasando por esa manipulación? ¿De acuerdo? Bien, siguiente. ¿Qué sabemos de sol bemol? Que tiene Toda tales que disminuida. no tiene tales, ¿verdad? Exacto. Sí, Entonces tiene menos el sol fa bemol bemol. y fa. Hasta ahí, ¿qué séptima es? De manera natural. Mayor. no mayor. Séptima mayor. Mayor. Entonces, ¿qué intervalo es el que está en la parte superior? Séptima aumentada. Séptima superaumentada. No, Exactamente. pero- Porque primero ha pasado con un sostenido, ha pasado a la siguiente categoría, aumentado. Luego le has agregado uno más. Intuitivamente, ¿qué dices? ¿Qué has pasado?
Pasado del mayor al aumentado al subaumentado. Entonces, súper aún. Súper aumentado. ¿Están siguiendo la lógica, por favor? Confírmenme Sí, si profesor. está. Sí, Muy profesor. Sí, bien. profesor. ¿Qué tanto tiempo toma resolver un intervalo a partir de la reflexión y no de la adivinanza? Segundos. 5 segundos. 5 segundos, porque lo único que tengo que escribir es la escala o la abreviación de los elementos que yo sé que existen y simplemente contar de qué manera se ha manipulado. Ahora el siguiente ejercicio nos presenta un problema teórico, pero igual le vamos a dar categoría. El fundamento que es un problema teórico es que los intervalos no pueden ir por debajo de la base del intervalo establecido o de la nota establecida. Y aquí tenemos una modificación que va por debajo de la nota de referencia, pero igual lo vamos a categorizar para que veamos cómo funciona el sistema, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué sabemos de la escala de re sostenido? Entonces alguien comenzará a sudar frío y dirá, profesor, eso no nos han enseñado, profesor. Pero sí sabemos construir la escala de re, ¿verdad? Sí. La escala de re y Re, segunda mi. es mi. Ahora vamos a simplemente seguir la lógica de medio tono para ti y medio tono para ti, ¿verdad? En la escala de re sostenido, el mi sostenido forma una segunda Mayor. mayor. ¿Cómo podemos categorizar entonces a ese intervalo? Una subdiminuida. Al intervalo superior, Sí, al intervalo superior. segunda subdisminuida. A ver, si pasa a mi natural, ¿qué intervalo sería? Menor. Menor. Si pasa con un bemol, ¿qué intervalo sería? Disminuida. Disminuida. Y con Disminuida. dos, ¿qué sería? Subdiminuida. Subdisminuida. Subdisminuida. Ojo, es un intervalo teórico porque no puede existir un intervalo que esté formulado, el segundo elemento, por debajo de la referencia. Sin embargo, teóricamente lo podemos categorizar, pero es una barbaridad teórica, ¿sí? ¿Es un ejercicio intelectual? Sí. Muy bien. Siguiente. Quinta súper aumentada. ¿No? Vamos a ver y cuál es la lógica. No sabemos construir la escala de la sostenido mayor, pero sí sabemos construir la escala de la mayor, ¿verdad? La Sí, mayor. profesor. Muy bien, ahí está la escala de la mayor. ¿Qué sabemos de la escala de la mayor? Que tiene fa sostenido, do sostenido y sol sostenido. ¿Y qué sabemos de esa quinta? Justa. Que es justo. Justa. Entonces voy a mantener la quinta justa, sostenido para ti y sostenido para ti. Ahí tengo quintas justas. Justas. Ahora, ¿qué ha pasado con ese re? Primero se lo ha quitado. Al quitarlo se ha hecho. Quinta disminuida. Aumentada. Cuidado. Perdón, Al perdón. quitarlo, a ver, siempre, por Quitada. favor, una cosa que les voy a pedir es reflexionar. Toma 5 segundos reflexionar a cometer un error y luego corregirlo. Yo les sugiero reflexionar. ¿Hacia dónde se está dirigiendo esa nota al quitarle el sostenido? ¿Se está acercando o se está alejando? Está alejando. Entonces, eso es lo que tengo que tener en cuenta cuando voy a identificar intervalos, ¿sí? ¿Los estoy acercando o los estoy alejando? ¿Zoom in o zoom out? ¿Los estoy acercando o los estoy alejando? ¿De acuerdo? Muy bien. Al hacer re natural, ¿qué se está haciendo? ¿Se está acercando o se está alejando? Alejando. Se está alejando. Entonces, ¿en qué quinta se convierte? Aumentada. 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 Si le pongo un bemol, ¿en qué quinta se convierte? Súper aumentada. Súper aumentada. Si le pongo otro bemol, ¿en qué quinta se convierte? Súper. Súper Súper aumentada. aumentada.
Superman, pues, sí. Entonces, quinta super aumentada. ¿Sí? Muy bien. El siguiente intervalo también nos presenta la misma disrupción teórica de la relación, que no puede haber un intervalo que esté el segundo elemento por encima o por debajo, perdón, por debajo, o en este caso por encima de la relación. Por debajo cuando es ascendente y por encima cuando es descendente. ¿No sabemos construir la escala de do bemol? Sí, sabemos construir la escala de do bemol, porque do bemol tiene todos los elementos ahí. ¿Qué segunda es en forma descendente esa escala? Menor. Menor, porque sabemos que en la escala ascendente los intervalos son mayores y justos y en la escala descendente son menores Menor. y Los justos. intervalos y justos. Muy bien, entonces tengo una segunda menor. Al quitarle el sostenido, ¿en qué se ha convertido? Antes de responder, reflexionemos. Al quitarle el sostenido, ¿se está acercando o se está alejando? Al quitarle el bemol, ¿se acerca o se aleja? Se acerca. Entonces, al quitarle el bemol, ¿qué ha pasado? ¿En qué se convierte? ¿En qué segunda? Menor. Menor. Disminuida. Si estamos partiendo de una segunda menor, ¿cómo es posible Disminuida, que profesor. al quitarle se convierta en la misma categoría? No es posible eso, ¿verdad? Entonces, a una segunda menor, al acercarla, ¿en qué se convierte? En disminuida. En una segunda disminuida. Si le coloco un sostenido, estoy acercándolo más. ¿En qué se convierte? Subdisminuida. Super. Y al ponerle otro, Subdisminuida. subdisminuida. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Reflexionar toma menos tiempo que corregir un apresuramiento. Bien, y terminamos con el siguiente intervalo. Si sostenido, esa escala no la sabemos construir, pero sí sabemos construir la escala de si mayor. Y si mayor tiene una quinta justa en sus elementos, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profesor. Entonces voy a mantener la igualdad. ¿Cómo mantengo la igualdad? Sostenido para aquí y sostenido para aquí. La pregunta es entonces, al quitarle el sostenido, ¿se está acercando o alejando? Alejando. Alejando. Entonces, si sostenido y mi natural, ¿en qué se convierte? Quinta aumentada. En quinta aumentada. Si sostenido con mi bemol, ¿en qué quinta se convierte? Super aumentada. En una quinta super aumentada. Intervalos de estas categorías super son intervalos teóricos. La lógica para resolver los intervalos teóricos es la misma lógica que para resolver los intervalos ordinarios o comunes. Hay quienes emplean el término super para las dos categorías. Dicen super disminuido y super aumentado. Yo creo que es un indicador más claro decir sub para los disminuidos y super para los aumentados, ¿sí? Sí, profesor. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta este punto de la identificación de intervalos? Profesor, aunque usted diga que hay que ser reflexivos, que está bien que hay que ser reflexivos al realizar los intervalos, tiene que ver también mucho con ya identificarlos. Y eso demanda también de tiempo en saber que, o sea, saberlo porque hay muchos compañeros que al toque detectan que es una quinta, una cuarta, una tercera, los intervalos. Entonces, de todas maneras,
es importante lo que usted dice, reflexionarlo, pero una vez reflexionarlo ya tener la práctica para así nos cueste menos tiempo en, en realizar el ejercicio. A ver, me parece que no se está entendiendo lo que estamos comentando. La práctica repetitiva, lo único a lo que conlleva es a repetir, como su mismo nombre lo indica, la práctica repetitiva. Y si alguien comete un error y repite el error, ¿en qué se convierte? En un maestro del error. La práctica reflexiva, en ningún momento he dicho que no hay que practicar, sino que en el momento de practicar, la práctica debe ser repetitiva o reflexiva. Ah, ya. Es reflexiva, profesor. La práctica, la práctica. En actividades de esta naturaleza, la práctica implica reflexión en la práctica, a diferencia de la filosofía, que la reflexión no necesariamente implica práctica. Hay una reflexión filosófica que no implica necesariamente práctica. Pero en actividades como la ciencia y el arte, las prácticas, la práctica tiene que ser reflexiva, no una práctica mecánica, una práctica reflexiva. Y producto de la práctica reflexiva es donde se va instalando los procedimientos para identificar de manera más eficiente las relaciones. Si yo solamente muevo las manos, no voy a llegar a ningún lado. Si yo solamente me la paso pensando, en términos de teoría musical, tampoco voy a llegar a ningún lado. Entonces, en el momento que yo voy practicando, voy reflexionando, que es lo que estamos haciendo hoy. Si yo sé construir la escala de sol bemol, ¿por qué entonces no podría yo identificar a este intervalo? ¿Por qué tendría que estar sudando frío? Si yo sé construir la escala de la mayor y sé que la escala de la sostenido es una manipulación de la escala mayor, ¿por qué tendría que estar sudando frío para identificar este intervalo? Si yo sé construir la escala de si mayor y sé que este si sostenido es una manipulación de la escala de si mayor, ¿por qué tendría que estar sudando frío para identificar ese intervalo? ¿Eso es producto de la práctica o de la práctica reflexiva? La práctica reflexiva. Gracias. Muy bien. ¿Alguien considera que hay algún intervalo complicado que quiera plantearnos para identificar? ¿Algún otro intervalo que se considere complicado para poder identificar? Muy bien. Ahora me van a proponer entonces una serie de raíces y luego me van a indicar qué tipo de intervalo vamos a construir en forma ascendente o descendente. Vamos a comenzar con 3 intervalos en forma ascendente. 3 intervalos, 3 raíces para construir intervalos en forma ascendente. Puede ser fa bemol, sexta disminuida. La bemol sexta disminuida. Ajá. Bien. Sexta
subdisminuida ascendente. Luego le pongo la flechita. Siguiente. Otra raíz para construir un intervalo ascendente. Re sostenido, Sol sostenido. subdisminuida descendente. ¿Perdón? Subdisminuida descendente. ¿Qué amplitud? ¿Cómo así? Descendente. ¿Perdón? ¿No me escucha? Sí, a ver, dinos, por favor, repite. Subdisminuida. Ascendente. ¿Qué categoría? ¿Qué amplitud? Ascendente. No, ¿qué amplitud? Segunda, tercera, Perdón, se me había olvidado. cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décimo, oncena, docena, trecena. ¿Qué amplitud? Séptima. ¿Séptima qué? Subdisminuida. Subdisminuida. Otra raíz. Mi sostenido con tercera super aumentada. Tercera super aumentada ascendente. Recuerden que estamos en tercera super aumentada ascendente. Muy bien. Aquí también es ascendente. Disminuida ascendente. Ahora, tres raíces para construir intervalos descendentes. Tres raíces para construir intervalos descendentes. Fa bemol, cuarta superaumentada. Fa bemol. Cuarta super aumentada descendente, ¿verdad? Bien. Siguiente. Do sostenido. Tercera subdisminuida. Descendente. Tercera subdisminuida. Se entiende que estamos en el sector descendente, pero igual vamos a indicar aquí. Bien. Y último intervalo. Última raíz. Última raíz. Mi bemol, séptima aumentada. Séptima aumentada descendente. Muy bien. Vamos a intentar colocar aquí un símbolo para ser más amigable. Ascendente. ¿Se percatan cómo con las flechas se hace más amigable la percepción? ¿Sí? Sí, profesor. El uso de las flechas hace más amigable la percepción. Bien. Veamos si podemos encontrar la flecha descendente. Si alguien observa la flecha descendente, me lo indica, por favor. No está, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar de fuente a symbol. Y ahora sí buscamos la flecha descendente. Aquí estamos.
Muy bien. Entonces observamos que el uso de las flechas me hace más amigable y me permite concentrarme en la categoría, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se ubican? Sí, profesor. Sí. Bien. Ahora vamos a resolver sus propuestas. ¿De qué tenemos que partir para resolver los ejercicios? ¿De qué tenemos que partir? De la escala. De la escala. Muy bien. ¿De qué otra forma puedo partir? De los intervalos. De la forma abreviada de la escala. ¿Cuál es la forma abreviada de la escala? La armadura. La armadura. Dura. Y voy a dar un tercer elemento, que es la quinta justa. ¿Qué sabemos de la sexta respecto de la quinta? Porque la sexta nos va a servir para construir modos pentatónicos, nos va a servir para construir escalas relativas, nos va a servir para identificar a la submediante. Entonces, aquí me piden que construya una sexta disminuida. Entonces, aquí en la parte inferior, lo que voy a hacer es colocar la sexta que existe dentro de la escala mayor de manera natural. ¿Qué sexta tengo ahí? ¿Qué sexta tengo ahí? Mayor. ¿Por qué es mayor? Porque la escala del ano alfa, el fa natural. ¿Y de qué otra manera puedo saber que es fa la sexta mayor? Porque yo sé que la quinta justa es mi bemol, ¿verdad? Y que del quinto grado al sexto grado hay un tono. Y ahí tengo la solución. Tengo soluciones por distintos caminos. Pero para encontrar soluciones por distintos caminos, ¿tengo que hacer una práctica mecánica o una práctica reflexiva? Una práctica reflexiva. Muy bien. ¿Quién es fa de la bemol? Que ya hemos avanzado un camino más o menos importante. ¿Quién es fa de la bemol? Su sexta mayor. Más hacia adelante, ¿quién es fa de la bemol? La raíz de La su escala submediante relativa. por ¿Sí? Confírmenme, por favor, si están entendiendo lo que estamos intentando relacionar. Sí, Sí, profesor. profesor. Muy bien. Entonces, si yo quiero construir una sexta disminuida ascendente, ¿cuál es la respuesta? fa doble bemol, ¿Por qué? porque fa es sexta mayor, poniéndole un bemol pasa en la categoría menor y otro bemol a la categoría disminuida. Y ya tenemos la respuesta, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a resolver el siguiente compás. Ahora me dan sol sostenido, pero no podemos poner el argumento que la escala de sol sostenido no la hemos construido, pero sí hemos construido la escala de sol De sol. mayor. El mayor. Sol, y tengo su séptima dentro de la escala que es fa sostenido. Si yo le agrego un sostenido al sol, le tengo que agregar un sostenido al fa y me queda sol sostenido y fa doble sostenido, que es séptima Mayor. séptima mayor. ¿Qué tengo que hacer para que esa séptima
pase a la categoría menor. Disminuir un sostenido. Entonces, si yo le pongo un sostenido, ¿en qué categoría queda? En menor. Pero me están pidiendo subdisminuida. Entonces bajarle medio tono más. ¿Ahí en qué quedó? Disminuida. En Disminuida. Y para que sea disminuida. subdisminuida, Sí. Bemol. Sería un bemol. ¿sí? ¿De qué estoy partiendo? ¿De la repetición o de la práctica con reflexión? De la práctica con reflexión. Bien, continuamos entonces. Siguiente ejercicio, me piden una tercera súper aumentada de mi sostenido. Entonces, de nuevo se puede argumentar que no nos han enseñado y que no hemos practicado la escala de mi sostenido. La escala de mi mayor. Mi, su tercera de manera natural es sol sostenido. Por lo tanto, si quiero mantener la igualdad, como en matemáticas, uno para ti y uno para ti. ¿Qué intervalo estoy manteniendo ahí? La tercera mayor. Ahora me piden que construya una tercera súper aumentada. ¿Cuál es la respuesta y por qué? Sol con 4 sostenidas, ¿no? Si le aumenta un sostenido más para que Si sea le agrego un sostenido más, ¿en qué se convierte? en aumentado. Y de En ahí otro aumentado. sostenido más para que se convierta en Para que súper sea aumentado. súper aumentada. ¿Sí? Sí, profesor. Bien. Ahora veamos en la forma descendente. Veamos entonces ahora la forma descendente. ¿De qué estamos partiendo? De la relación de la escala o de la forma abreviada de la escala o de intervalos que existen dentro de la escala y que son comunes y que son muy usados, ¿verdad? Entonces, la escala de fa bemol no la hemos construido, pero la podemos deducir a partir de la escala de fa. Si yo coloco la nota do, ¿ahí qué intervalo tengo dentro de la escala de fa? Información completa, por favor. Cuarta justa. Si yo quiero mantener la igualdad con fa bemol, entonces bemol para ambos. ¿Cuál será entonces la respuesta para la cuarta súper aumentada descendente? Do triple bemol. Do triple bemol. Exactamente, porque aquí tengo cuarta justa. Lo alejo más, Aumentada. aumentada. Como me piden súper, tengo que alejarlo una vez más. ¿Sí? Ahora, tercera subdisminuida de do sostenido. Do sostenido, si la hemos construido, la escala yo sé que tiene do sostenido y la sostenido. ¿Qué tercera es? Menor. En la escala descendente, tercera menor. Correcto. Ahora para construir un intervalo de categoría disminuida o manipulación disminuida, ¿qué tengo que hacer? ¿Alejar o acercar? Cercar. Acercar. Entonces, aquí es menor. Si lo acerco una vez, ¿en qué se convierte? Disminuido. De menor, disminuido. Me piden subdisminuido. ¿Qué hago? Lo acerco una vez más, ¿verdad? ¿Sí? Y por último, séptima aumentada.
¿Qué sabemos de la séptima que existe de manera natural en la escala en forma descendente? Menor, séptima menor. Que es menor. Entonces me piden una séptima aumentada. ¿Qué tengo que hacer? ¿Alejarla o acercarla? ¿Perdón? Alejarlo. Alejarla. Fa natural es séptima menor. ¿Qué hago para alejarla? Doble menor. Un bemol, se alejó a mayor, como me piden aumentado, lo alejo otra vez. ¿De qué estamos partiendo? ¿De la adivinanza o de la reflexión y relación de elementos? Relación de elementos. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo, plantear alguna duda, aclarar algún punto? Bien. Ahora entonces vamos a pasar a la categoría acordes. Pueden dictar los acordes que consideren más complejos. Díctenme raíces de acordes y categorías de acordes que crean que pueden ser difíciles de elaborar, de construir. Sí sostenido, completamente disminuido. 7. No escuché bien. ¿Sí sostenido o mi sostenido? Sí sostenido. Sí sostenido. Muy bien. Entonces, sí sostenido, completamente disminuido. Ajá. Sí sostenido, completamente disminuido 7. Acá les entre, vamos a ver, vamos a ponerle aquí que los acordes no permita simplificación. Bien, listo. Dicten una serie de acordes, por favor. Profesor, la bemol 7, entre paréntesis, sostenido 11, bemol 5, Bien, la bemol 7, sostenido. la bemol 7, sostenido 11 y bemol 5. Sí, Sostenido 11 y bemol 5. Entonces estamos por aquí, vamos a duplicar y vamos a editar. Sostenido 11 y bemol 5, ¿verdad? sí. Bien, ahí estamos. Bien, otro acorde. Ha sostenido Este 7. mismo. Perdón, con claridad, articulen con claridad el nombre del acorde. Ha sostenido 7. Fa sostenido 7, Bemol 5. Fa sostenido 7, Fa sostenido 7, bemol 5. Bien. Otro. Fa completamente disminuido. 7. Fa completamente disminuido 7. Fa completamente disminuido 7. Otro. Un la semidisminuido. La semidisminuido 7. La semidisminuido 7. La semidisminuido 7. Para eso necesitamos este signo. Pero yo creo que mejor lo convertimos acá. Duplicar, editar. Y este símbolo ahora lo vamos a hacer
0248, ahí está. Ujú. ¿Lo tomará o no lo tomará? Caramba, no lo toma. Entonces vamos a ir aquí a la fuente y vamos a darle times. Muy grande. Ahí está mejor. Bien. Otro acorde, por favor. Sol sostenido disminuido 7. Sol sostenido disminuido 7. Muy bien. ¿Alguien más desea proponer algún otro acorde? ¿Alguien más desea proponer? Los Sí, acordes suspendidos se pueden ser con séptima también, normal. claro que sí, sí. Son re, sus, ¿no? ¿Perdón? Re, sus dos, sus cuatro. A ver, ¿qué acorde quieres construir, por favor? Re 7, pero pero suspendido. ¿Re 7 sus 4 o Re 7 sus 2? Sus 4, ¿no? Bien. Re 7 sus 4. Muy bien. ¿Uno más? Fa sostenido, Fa sostenido. semidisminuido 7, sostenido 11. Bien, bien, bien. Fa sostenido, semidisminuido 7. ¿Sí? Sí, Y tú quieres una agregación. ¿Qué agregación le quieres poner? 11, sostenido 11. Sostenido 11. Bien. Sostenido 11. Los acordes disminuidos no tienen ese tipo de manipulaciones. ¿Sí? Sin embargo, lo vamos a especular teóricamente. ¿Sí? Ujú, ya, Sí. profesor. ¿Por qué no tienen la mayoría de esos acordes esas manipulaciones? Así. Porque los acordes disminuidos, ¿cuál es su naturaleza general? Vienen de la escala menor, que es la relativa de la escala mayor. No. ¿Cuál es la naturaleza general de los acordes disminuidos? ¿Son inestables? Son inestables. Son inestables. Y al hacer modificaciones, ¿qué se está generando? Aún más inestabilidad. Más inestabilidad. Entonces los acordes disminuidos en general se consideran los de séptima, ¿de acuerdo? Sin embargo, como especulación teórica, dado el interés de su compañero, vamos a ver cómo construir con oncena aumentada, ¿sí? Muy bien, pero han propuesto acordes que están básicamente dentro de dos categorías. Y no tenemos dos categorías, tenemos 8 categorías. Pero ustedes han propuesto básicamente dos categorías. Entonces vamos a identificar en qué categoría están primero. Para poder resolverlos, vamos a ver en qué categoría están. Función, Séptima en la escala menor armónica en el lugar 7. séptimo en la escala menor armónica. Muy bien. Eso es importante. Lo que acabas de decir es muy importante. Ese séptimo en tonalidad menor. Muy bien. Siguiente. Quinta. Muy Quinta. bien. Siguiente. Quinta. Quinto. Siguiente. Séptima de la escala menor. Siguiente.
Segunda de la escala menor. Segundo de la escala menor, o también podría ser Séptimo de la escala mayor. exactamente. Muy bien. Ahí estamos. Hasta ahí va bien el asunto. Vamos a poner este en superíndice. Bien, seguimos. Siguiente. Séptima de la escala menor. Séptimo de la escala menor. Seguimos. Quinta. Quinto. Seguimos. Séptima de la escala menor. Cuidado. No. Segunda. No lo había visto bien, profesor. Segundo de Segunda la de la escala escala o séptimo de la escala Séptima de la escala mayor. mayor, ¿verdad? De acuerdo a como lo quiera ver. Vamos a tomarlo como segundo. Bien. Una vez que tengo los contextos, ¿qué tan difícil puede ser construir a esos elementos? Si este es el séptimo de la escala menor, ¿cuál es el contexto? La escala. El séptimo. Sí. Do. Do sostenido menor. Do sostenido menor. Ese es el contexto. Do sostenido menor. ¿Cuál es el contexto en el siguiente? Re bemol. Re bemol. Re bemol. Lo vamos poniendo aquí. Re bemol. Siguiente. ¿Cuál es el contexto? Sí. Sí. Siguiente. ¿Cuál es el contexto? Sol bemol menor. Sol bemol menor. Pero sabemos que va a ser sol menor armónica, ¿verdad? Siguiente. ¿Cuál es el contexto? Está considerado como segundo. Sol. Sol menor. Sol menor. Siguiente. ¿Cuál es el contexto? La menor. La menor. Siguiente. ¿Cuál es el contexto? Sol. Sol. Re. Y último, ¿cuál es el contexto? Mi. Mi menor. Muy bien, ya tenemos los contextos, por lo tanto ahora será muy sencillo construir los acordes. ¿Por qué? Porque ¿quién va a dar los elementos? El contexto. Contexto. ¿Qué sabemos de do sostenido menor? Es la relativa de mi mayor. ¿Qué sabemos de do sostenido menor? Hay 4 sostenidos. Tiene Que 4 tiene 4 sostenidos. Entonces, aquí en la parte inferior yo voy a colocar las armaduras. Independiente Key Signature. Aquí. Voy a poner las armaduras. Ahí. Do sostenido menor. En el siguiente, re bemol, ¿qué armadura tiene? Participen, por Sí, re favor. bemoles. Y mi, la, re y sol bemol. Bien. Entonces, el siguiente tiene el siguiente, Fa, do, sol, re y la. perdón, 5 sostenidos. 5 sostenidos. Siguiente, Si bemol. perdón. Es que se ha movido, profesor. O sea, se ve un Sí, poco. por favor, Pero ya vamos a observar mejor. anoten cuáles son las...
Profesor, Sí. ya son más de las Perdón, 4:15. sí, bien, Podríamos bien. continuar esto la siguiente clase. Sí, vamos a continuar. Yo les sugiero que revisen las relaciones, que vamos a hacer todo esto, para que quienes tengan alguna duda de cómo es que se trabaja de manera relacionada con los elementos anteriores, y las soluciones van a ser más sencillas y van a ser más eficientes, ¿de acuerdo? Bien, Ya, muchachos, profesor. nos Muchas estamos gracias. viendo. Gracias, Cuídense. profesor. Buenas Gracias. tardes. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Adiós.